Han pasado 1 año y 4 meses desde que subí este video. En ese tiempo, me esperaba un final más rápido, sobre todo en encontrar las animaciones restantes. Pero, se extendió de más. Hasta hace unos días. Pero, antes de ir por el plato fuerte, recapitulemos un poco. Anteriormente nos habíamos quedado en que se encontró el tamborilero, todo parecía quedar ahí hasta que surgió que existían 2 animaciones más, Mi burrito sabanero y Noche de Paz. Desde ese punto, surgieron de a poco cosas interesantes, pero iremos de a poco. Primero, se descubrió otro estudio donde se hicieron las animaciones, siendo Skybranding, un estudio de animación colombiano con sede en Medellín, teniendo en su página 3 imágenes, siendo una la de Mi burrito sabanero, otra de supuestamente Noche de Paz y una bastante extraña, pero que hablaremos de ella más adelante. Posteriormente, se descubrió un fragmento de unos pocos segundos, siendo lo último que se obtuvo de material por un tiempo. El 31 de marzo de este año, sucedería algo impresionante. El canal oficial de Skybranding subiría las 4 animaciones, no solo recuperándose las 3 originales en HD, sino que también la de Mi burrito sabanero, además de concluir que todas las demás fueron solamente material falso, posiblemente por la nula información de estos cortos. Ahora, analizándolas, no hay mucho que comentar, como mencioné estas están en HD, además de poseer la página de la empresa, tanto en link como en un código QR, y no poseen errores, esto lo menciono porque en la grabación que se tenía de campana sobre campana, al final se mostraba un miniclip del tamborilero. Lo interesante es que, al parecer estas animaciones fueron hechas en el 2006, siendo transmitidas ya sea en ese año o en el 2007, aunque aquí a Latinoamérica llegarían en el 2008. Otro punto interesante es que al final se muestra el logo de Discovery Kids en español, lo cual tiene sentido si vemos que en su página en la sección donde realizaron los cortos, que, según en sus propias palabras, fue la primera vez que se mostraba en la Navidad el mercado anglo y latino en los Estados Unidos, esto se refuerza con el villancico de Mi burrito sabanero, el cual es originario de este lado del mundo. Para quienes tengan duda, Discovery Kids en español era un bloque de un canal llamado Discovery Familia, que era básicamente el propio canal que conocemos, solo con ligeras variaciones en su programación, siendo para niños hispanohablantes residentes en dicho país, muy probablemente debido a que en zonas como Miami suele haber una residencia considerable de latinos. Ahora, el por qué este último villancico jamás fue transmitido en Latam, es un completo misterio, quizás no lo veían necesario o quién sabe, a lo mejor y si fue pero muy pocas veces, lo cual explicaría la nula disponibilidad que tuvo por mucho tiempo. Ahora, ¿recordáis estas 2 imágenes? La primera que erróneamente creía pertenecería a Noche de Paz, resultó ser del final de Mi burrito sabanero, y la otra, que según sería de Rodolfo el Reno, es de una animación completamente diferente, la cual, según hasta donde pude leer, trata de un mago que vive en el fondo del mar. En cuanto a Trilaundwurst, según pude investigar, suelen ser clientes de Skybranding, realizando estos múltiples trabajos para ellos, quizás siendo estos los que llevaron los cortos al otro lado del continente, pero quién sabe. ¿Queda alguna duda por resolver? No realmente, más allá de saber quién es la actriz de voz de la niña, aunque leí por ahí que supuestamente sería una llamada Anna Busi, pero desconozco que tan real sea eso. En dado caso, pondré en un comentario fijado si surge alguna actualización respecto a esto. Sé que podría acabar el video aquí, pero me gustaría dejar una reflexión. Empezando con la comunidad, no tengo mucho que decir. Más allá de poner información en su mayoría falsa e inchequeable para hacer más entre comillas, interesante la búsqueda, sucedió todo lo contrario, siendo una avalancha de desinformación, además de crear otros villancicos que jamás existieron. Eso sin mencionar que en lugar de buscarlos se ponían a hacer recreaciones o en su defecto, hacer nuevas versiones, siendo algo que entorpecía la búsqueda. Aunque, no los culpo del todo, intenté contactarme con uno de los creadores de los cortos, pero no llegó a nada, además, muchos de estos usuarios son en su mayoría, niños o gente que ya está entrando a la adolescencia, y creo hablo por todos que cuando teníamos esa edad nos la pasábamos inventando cosas, mayormente para creernos impresionantes o interesantes ante los demás, aunque, como siempre, es mejor decir la verdad, y se los digo como persona que a la fecha que escribe esto tiene 16, pero seguramente cuando lo suba tenga ya 17.
En cuanto a mí, solo debo pedir perdón, ¿por qué se preguntarán? Por yo mismo propagar estas mentiras en un post de Lost Media Week en español, mayormente recopilando todo lo que había leído sin verificar nada. A pesar de que ese post lo hice con 15 años y sin ninguna mala intención, admito que hacerlo sin chequear nada y más encima, en una página algo grande, fue un error considerable de mi parte. Además de claro, mentir sobre Noche de Paz y Ande la Mari Morena, aunque el primero se me hacía haberlo visto. Sé que podría solo disculparme con 1 o 2 usuarios, pero simple y llanamente debo pedirle perdón a una comunidad entera, por propagar una mentira así. Si en dado caso alguien que realiza un video sobre este tema está viendo esto, solo puedo decir, lo siento. Pueden seguir creyéndome o no en cuanto a lo que publicó, eso ya está en decisión de cada quien, solo quería desahogarme, mayormente porque con el pasar del tiempo me di cuenta de mi error y era algo lo cual, quizás suene exagerado, sentía era algo que me cargaba en la espalda. En fin, que tengan un lindo día, nos vemos, y recuerden, traten de no mentir en la medida de lo posible y ser sinceros.